Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Creía conocer a mi esposa hasta que encontré su teléfono vibrando con mensajes. De celo que descubrí a continuación me hizo tomar mi rifle de caza y planearla. Venganza más brutal que un armero pudiera idear. Ella decía que yo era demasiado callado, demasiado predecible. Bueno, estaba a punto de aprender lo que pasa cuando un hombre que se gana la vida fabricando armas decide que ya no quiere ser el chico bueno. Mi infiel esposa se creía muy lista, pero eligió al hombre equivocado para traicionar. Mi nombre es Diego Cárdenas. Tengo 42 años y he pasado los últimos 20 años fabricando rifles de caza a la medida para deportistas en 3 estados. Mi taller está detrás de nuestra casa en un terreno de 5 hectáreas a las afueras de Valle de Bravo, Estado de México, donde el sonido del acero al ser martillado y el olor a aceite para armas han sido constantes en mi vida. Me enorgullezco de mi trabajo. Cada rifle es hecho a mano, balanceado y probado hasta que dispara con precisión. La exactitud importa en mi negocio, al igual que la integridad. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba en el taller al amanecer ajustando una culata de nogal a un 30-06 para un cliente en Michoacán. Mariana ya se había ido a su trabajo en Seguros Hernández, afirmando que tenía una reunión temprano con un cliente nuevo. El café todavía estaba caliente cuando escuché su auto salir por el camino de entrada, la grava crujiendo bajo las llantas de su Honda. Alrededor de las 10, me di cuenta de que había olvidado mis lentes de lectura en la barra de la cocina. Los números de serie en el cajón de mecanismos me estaban dando problemas y necesitaba esos lentes para grabarlos correctamente. Regresé a la casa limpiándome el aceite de máquina de las manos con un trapo viejo. Fue entonces cuando vi su teléfono sobre la mesa del desayuno. Mariana nunca olvidaba su teléfono. Prácticamente lo tenía pegado a la mano en estos días. Debía haber tenido tanta prisa que lo dejó atrás. Lo levanté pensando en llevárselo a su oficina. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó con un mensaje de texto: no puedo esperar a verte esta noche. En el mismo lugar del martes pasado. Mi estómago se hundió como una piedra en aguas profundas. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero, leyéndolo una y otra vez con la esperanza de que las palabras de alguna manera se reorganizaran en algo inocente, pero no había nada de inocente en ello. La marca de tiempo mostraba que acababa de llegar. ¿Quién es C? Mis manos temblaban mientras me desplazaba por sus mensajes recientes. Lo que encontré ahí me quemó por dentro como ácido. Semanas de conversaciones con alguien llamado Carlos. Planes para encuentros. Palabras dulces que debieron haber sido para mí. Fotos que no pude soportar ver por más de un segundo. Dejé el teléfono con cuidado como si fuera un rifle cargado sin el seguro. De repente, mi taller se sentía a miles de kilómetros de distancia. El rifle en el que había estado trabajando parecía inútil. Todo parecía no tener sentido. Pero luego algo más se activó. Tal vez fue la parte de mí que había aprendido a tener paciencia por los años de trabajo preciso con el metal, o tal vez solo era orgullo terco. En lugar de irrumpir en su oficina o confrontarla de inmediato, decidí hacer lo que mejor hago: recopilar información, planear cuidadosamente y ejecutar con precisión. Tenía trabajo por hacer. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Actué por inercia, trabajando en los rifles, hablando con los clientes, cenando con Mariana como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba realizando un reconocimiento como un cazador rastreando una presa a través de un territorio desconocido.
Le devolví su teléfono ese primer día diciéndole que lo había encontrado en la mesa de la cocina. Mariana me agradeció con un beso en la mejilla que se sintió como una bofetada. La facilidad con la que me mentía en la cara era casi impresionante. Dijo que había estado tan preocupada por olvidar una llamada importante de un cliente que ni siquiera había notado que le faltaba. Esa noche, mientras se duchaba, instalé una aplicación de rastreo en un teléfono inteligente viejo que guardaba para probar aplicaciones de caza. No era ilegal. El teléfono me pertenecía y no estaba hackeando sus cuentas. Solo estaba reuniendo inteligencia. De la misma manera que exploraría un coto de caza antes del día de apertura. Para el jueves, tenía suficiente información para asfixiarme. Carlos Herrera. Trabajaba en la misma agencia de seguros que Mariana, pero en la división comercial. Casado, con 2 hijos, conducía un BMW plateado que estacionaba a 3 cuadras del motel Río Claro todos los martes y viernes por la tarde. Mismo motel donde Mariana afirmaba que se reunía con clientes difíciles. Pasé por ese motel el viernes por la tarde y vi ambos autos. Algo dentro de mí se volvió frío y silencioso, como el momento justo antes de apretar el gatillo para un tiro perfecto. Esto no era rabia. La rabia era desordenada, impredecible. Esto era cálculo. Esa noche en la cena, Mariana parecía nerviosa. Revisaba su teléfono constantemente y hablaba demasiado rápido sobre cosas mundanas, listas del súper, planes para el fin de semana, el nuevo novio de su hermana. Yo asentía y daba respuestas apropiadas mientras la estudiaba como estudiaría un mecanismo de disparo complejo. Has estado muy callado últimamente, dijo ella, enrollando pasta en su tenedor. ¿Todo bien en el taller? Levanté la vista de mi plato. Solo pensaba en él. Pedido de los Morales. El trabajo a la medida requiere paciencia. Ella sonrió. Pero sus ojos seguían preocupados. Siempre fuiste del tipo paciente. A veces. Creo que eres demasiado paciente. Si tan solo supiera lo paciente que podía llegar a ser. Después de la cena, me retiré a mi taller y abrí la caja fuerte de armas donde guardaba los viejos archivos de mi padre. Escondida detrás de los papeles del seguro, había algo de lo que me había olvidado. Una tarjeta de presentación de Verónica Salazar, una investigadora privada que me había ayudado a rastrear un equipo robado hace unos años. Verónica era minuciosa, discreta y tenía la reputación de manejar situaciones delicadas con precisión. Más importante aún, entendía que a veces un hombre necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaba. Antes de dar el siguiente paso, marqué su número. Cuando contestó, su voz era clara y profesional. Verónica Salazar. Señorita Salazar, soy Diego Cárdenas. Trabajamos juntos en el caso del robo de equipo hace 3 años. Lo recuerdo. Los rifles a la medida. ¿En qué puedo ayudarle, señor Cárdenas? Respiré hondo. Necesito contratarla. Para un asunto personal. Mi esposa tiene una aventura y necesito documentación. Antes de decidir cómo proceder. Hubo una breve pausa. Ya veo. Podemos reunirnos mañana por la mañana. En mi oficina, a las 9. Ahí estaré. Al colgar, sentí que una extraña sensación de calma se apoderaba de mí. Por primera vez desde que encontré esos mensajes, tenía un plan. Y como en toda buena caza, el éxito dependería de la paciencia, la preparación y el momento. Perfecto. La oficina de Verónica Salazar era tan práctica y directa como la mujer misma. Ex policía militar, se desenvolvía con el tipo de confianza que solo dan los años de lidiar con mentirosos y estafadores. En una semana, ella consiguió todo.
Lo que necesitaba: fotos, recibos de hotel e incluso grabaciones de audio del restaurante donde se reunían habitualmente. Pero fue su sugerencia lo que lo cambió todo. Hay una expo de armas el próximo fin de semana en Ciudad de México, dijo Verónica deslizando una carpeta sobre su escritorio. La empresa de tu esposa patrocinará un stand. Carlos Herrera estará ahí representando a la división comercial. Estudié los materiales promocionales. Seguros Hernández estaba anunciando sus servicios para cazadores y deportistas, intentando acaparar el mercado de las valiosas colecciones de armas de fuego. Mariana definitivamente estaría ahí. Esto es lo que pienso, continuó Verónica. Te presentas como un cliente potencial interesado en asegurar tus rifles a la medida, pero no vas solo. Ella tenía razón. Ir solo sería una confrontación, pero aparecer con la mujer adecuada a mi lado sería toda una declaración de intenciones. Yo puedo hacer el papel, se ofreció Verónica. Mujer de negocios exitosa, que aprecia el trabajo artesanal fino, interesada en asociarse con un maestro armero. La idea era perfecta. Mariana siempre había estado celosa de las mujeres que entendían mi trabajo, que podían apreciar el arte detrás de las armas de fuego a la medida. Verme con alguien como Verónica, segura, hermosa y genuinamente interesada en las armas, le daría donde más le dolía. El sábado llegó con un clima fresco de octubre. Me vestí con cuidado, mis mejores pantalones de mezclilla, botas y un chaleco de cuero que había usado en nuestra boda. Verónica se encontró conmigo en el centro de convenciones, vistiendo un saco ajustado y jeans que demostraban que ella pertenecía a este mundo. Atravesamos la entrada juntos y sentí como cada mirada en el lugar nos evaluaba como pareja. Verónica interpretó su papel a la perfección, haciendo preguntas inteligentes sobre las especificaciones de los rifles y asintiendo con aprecio cuando otros vendedores elogiaban mi trabajo. Entonces vi a Mariana al otro lado del pasillo. Abarrotado. Estaba de pie detrás del stand de Seguros Hernández, riéndose de algo que Carlos decía, cuando su mirada recorrió a la multitud y se detuvo en mí. Mi infiel esposa se congeló por completo cuando me vio caminar hacia ella con esta mujer impresionante a mi lado. Su rostro se puso blanco, luego rojo y luego blanco otra vez. Carlos notó su angustia y siguió su mirada. Cuando me vio acercarme con Verónica, su sonrisa arrogante desapareció como humo. Pasé de largo por su stand sin reconocer a ninguno de los dos. Mi mano descansaba suavemente en la espalda de Verónica mientras la guiaba hacia la exhibición de municiones personalizadas. Que se queden con la duda. Que se retuerzan. Que sientan lo que era ser tomado por sorpresa. La cacería había comenzado oficialmente. La belleza de un plan bien ejecutado radica en su simplicidad. No necesité confrontar a Mariana ni armar una escena. Mi presencia con Verónica era mensaje suficiente. Las noticias corren rápido en la comunidad de las armas, y para él. Mediodía, la mitad de los vendedores me preguntaban por mi nueva socia. Mariana. Intentó acercarse a mí 3 veces. Cada vez, yo estaba inmerso en una conversación con un cliente potencial o examinando la colección de rifles clásicos de alguien. Verónica interpretó su papel sin defectos, hablando sobre el estriado de los cañones y los patrones de las vetas de la culata como si hubiera estado rodeada de armas de fuego toda su vida. Tu esposa no deja de mirar, murmuró Verónica mientras examinábamos una exhibición de antiguos rifles Winchester. Eché un vistazo. Mariana fingía organizar unos folletos mientras observaba cada uno de nuestros movimientos. Carlos estaba de pie a su lado, claramente incómodo con la situación. Bien. Dije. Que se pregunte qué es lo que ha perdido.
Alrededor de las 2, Mariana finalmente me acorraló cerca del estacionamiento. Había esperado a que Verónica estuviera en el baño, probablemente planeando esta emboscada durante horas. Diego, tenemos que hablar, dijo, con la voz tensa por una calma forzada. Me di la vuelta lentamente, tomándome mi tiempo antes de responder. Ah, sí. Parece que últimamente has estado muy ocupada hablando con otras personas. Su rostro se sonrojó. No sé qué crees que viste, pero no creí haber visto nada, Mariana. Sé lo que vi. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Miró a su alrededor. Con nerviosismo, consciente de que la gente estaba observando. ¿Quién es esa mujer? Alguien que aprecia el trabajo artesanal de calidad. La indirecta dio en el blanco. Los ojos de Mariana brillaron de ira. ¿Estás haciendo el ridículo, Diego? Todo el mundo está hablando. Me acerqué más, lo suficiente como para que solo ella pudiera escucharme. Todo el mundo lleva meses hablando, cariño. Sobre ti y Carlos, sobre sus reuniones de los martes por la tarde, sobre cómo a la señora de los seguros le gusta jugar con hombres casados. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo fue que? ¿Qué más da? ¿Cómo? Lo que importa es lo que pasará después. Verónica apareció a mi lado, como si se hubiera materializado de la nada. ¿Listo para ir a ver esa armería en Cuernavaca? Preguntó, y su mano se deslizó con naturalidad en el hueco de mi brazo. Le sonreí a mi esposa, una sonrisa fría y calculada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Por supuesto. Tenemos negocios que discutir. Mientras nos alejábamos, escuché a Mariana decir mi nombre una vez, con desesperación. No me di la vuelta. Hay algunos tiros que solo puedes dar una vez, y más vale que valgan la pena. El viaje de regreso a casa fue silencioso hasta que Verónica finalmente habló. Ahora irá por ti, advirtió. Las mujeres así no manejan bien la humillación pública. Asentí, viendo pasar las colinas de camino al Valle de México. Cuento con ello. Esa noche, Mariana llegó a casa como una mujer poseída. Yo estaba en mi taller, limpiando la vieja el 45 de mi padre, cuando escuché su auto entrar bruscamente al camino, con tanta fuerza que esparció grava contra la puerta del garaje. Atravesó la casa hecha una furia, sus tacones repicando contra el piso de madera como si fueran balazos furiosos. Cuando apareció en el marco de la puerta del taller, su rostro estaba contorsionado por una furia que nunca antes le había visto. Maldito idiota, escupió, con la voz temblorosa. ¿Cómo te atreves a humillarme? ¿De esa manera? No levanté la vista de la pistola y continué pasando la baqueta de limpieza por el cañón con precisión metódica. ¿Humillarte? Qué interesante. Y yo que pensé que solo estaba asistiendo a una exposición de armas con una amiga. ¿Amiga? Río con amargura. Todos están hablando de cómo Diego Cárdenas apareció con una mujer misteriosa. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hace a mi reputación? Ahora sí levanté la vista, dejando la pistola con cuidado sobre la mesa de trabajo. ¿Tu reputación? Es el colmo, viniendo de una mujer que se ha estado reuniendo con Carlos Herrera en el motel Río Claro 2 veces por semana durante los últimos 3 meses. El color desapareció de su rostro, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando. Me puse de pie, metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué el sobre manila que me había dado Verónica. Las fotos se esparcieron por la mesa de trabajo. Mariana y Carlos entrando al motel, saliendo juntos, besándose en estacionamientos, tomados de la mano en restaurantes. Martes, 3 de octubre, dije,
levantando una foto. Viernes, 7 de octubre. Martes, 11 de octubre. ¿Sigo? Mariana se quedó mirando la evidencia, con las manos temblorosas. Cuando por fin habló, su voz era pequeña y quebrada. Diego. Te lo puedo explicar. No, dije con firmeza. No puedes. ¿Puedes disculparte? Puedes suplicar, puedes llorar, pero no puedes justificar con explicaciones. Meses de mentiras y traición. Se dejó caer en la silla junto a mi mesa de trabajo, y de pronto, parecía mayor. A sus 37 años. No se suponía que pasara de esta manera. Carlos y yo. Solo nos reconectamos. Él entiende mis ambiciones de una manera que tú nunca lo hiciste. Sentí que algo helado se instalaba en mi pecho. ¿Tus ambiciones? ¿Querrás decir? Tu ambición de destruir nuestro matrimonio. No lo entiendes, dijo desesperada. Te conformas con trabajar en este taller, haciendo armas para cazadores. Viviendo la misma vida tranquila año tras año. Pero yo quiero más. Carlos ve en mí un potencial que tú nunca viste. Caminé hacia la caja fuerte de armas y empecé a guardar mis artículos de limpieza. Tienes razón en una cosa, Mariana. No lo entiendo. No entiendo cómo. La mujer que amo pudo tirar a la basura 15 años por un par de tardes emocionantes con un hombre casado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Preguntó. En voz baja. Me di la vuelta para mirarla, y por primera vez en meses, me sentí completamente tranquilo. Ahora empacas tus cosas y te largas de mi casa. A la mañana siguiente, desperté solo por primera vez en 15 años. Mariana había empacado 2 maletas y se había ido mientras yo aún dormía, dejando solo una nota que decía que se iba a quedar en casa de su hermana y que regresaría por él. Resto de sus cosas. Hice café, le di de comer a los perros y salí hacia mí taller como si fuera un día cualquiera. Pero todo se sentía diferente. El silencio no me hacía sentir solo, era pacífico. Por primera vez en meses, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo ni preguntándome qué mentiras escucharía en la cena. Alrededor de las 10, llamó Verónica. ¿Cómo lo llevas? Preguntó. Mejor de lo esperado. Mariana se fue de la casa. Eso fue rápido. La mayoría de los infieles intentan pelear más duro cuando son descubiertos. Pensé en eso. Tal vez. Sabía que esto iba a pasar antes que yo. Tal vez solo estaba esperando a que me enterara para poder dejar de fingir. Puede ser. Escucha, Diego, tengo que decirte algo. Mi investigación arrojó más que solo la aventura con Carlos. Se me heló la sangre. ¿A qué te refieres? Hubo alguien antes que él. Un cliente de su oficina, un tipo casado de Ciudad de México. Eso duró unos 6 meses, y terminó justo antes de que empezara lo de Carlos. Me senté pesadamente en la silla de mi taller. ¿Hace cuánto lo sabes? Desde el martes. Quería estar segura antes de decirte. Puede que haya otros, pero estos son los 2 que puedo comprobar. 2 aventuras, tal vez más. De repente, la rápida salida de Mariana tenía más sentido. No se iba solo por lo de Carlos, estaba huyendo antes de que yo descubriera todo el alcance de su traición. Esa tarde, mi suegro llamó. Francisco era un buen hombre que siempre me había tratado como a un hijo, y esta conversación nos iba a doler a ambos. Diego. Mariana nos dijo lo que pasó, dijo él, con voz pesada. Lo siento, hijo. La eduqué para que fuera mejor que esto. No es tu culpa, Francisco. Tal vez no. Pero me siento responsable de todos modos. Siempre fue muy inquieta, siempre.
queriendo que las cosas fueran diferentes a como eran. Pero nunca creí que haría algo como esto. Hablamos durante un par de minutos más sobre cosas prácticas, abogados, la división de bienes, y del hecho de que probablemente nos veríamos por el pueblo. Pero que nunca sería lo mismo. Cuando colgué, sentí como si hubiera perdido algo. Más que una esposa. Había perdido a toda una segunda familia. Pero sentado en mi taller, rodeado de las herramientas y los rifles que representaban el verdadero trabajo de mi vida, me di cuenta de algo importante. Seguía siendo el mismo hombre de siempre. Mi integridad estaba intacta. Mi reputación en la comunidad era sólida. Y por primera vez en años, podía enfocarme por completo en lo que más importaba, mi oficio, mi negocio y mi futuro. Mariana se había apartado de mi vida, pero había dejado atrás todo lo que realmente importaba. 2 semanas después de que Mariana se mudó, recibí a un visitante inesperado. Estaba disparando un rifle 308 de prueba detrás del taller cuando escuché que se detenía un auto. A través de los árboles, vi un Mercedes negro que parecía lo suficientemente caro como para alimentar a una familia entera durante un año. Hombre que bajó del auto tenía unos 70 años, un cabello canoso distinguido, y llevaba un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Señor Cárdenas, llamó. Soy Ricardo Hernández. El dueño de Seguros Hernández. Dejé el rifle con cuidado y me acerqué, tendiéndole la mano. Señor Hernández. No esperaba verlo por aquí. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos denotaban preocupación. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado que involucra a 2 de mis empleados. Le hice un ademán hacia el porche. ¿Café? Sí. Lo agradecería mucho. Mientras yo servía el café, Hernández estudió mi taller a través de la ventana. Tiene una operación impresionante aquí. Entiendo que fabrica algunos de los mejores rifles a la medida del estado. Hago lo que puedo. Se giró hacia mí con expresión seria. Señor Cárdenas, seré directo. La situación entre su esposa y Carlos Herrera ha creado un problema importante para mi empresa. Levanté una ceja. ¿Por qué lo dice? Carlos está casado con mi hija, Jimena. Ella lo está amenazando con dejarlo y llevarse a los niños a Mérida si esto no se detiene de mediar. Y lo más importante, se está corriendo la voz entre nuestra base de clientes. En el negocio de los seguros, la confianza lo es todo. Me recliné en mi silla. ¿Y exactamente qué quiere que haga? Quiero que esta aventura termine de manera permanente. Estoy dispuesto a despedirlos a los 2. De ser necesario, pero prefiero una solución más limpia. Estudié el rostro del anciano. ¿Qué tipo de solución? Hernández metió la mano en su saco y sacó una tarjeta de presentación. Hay un puesto disponible en una compañía de seguros de armas de fuego en Monterrey, especializada en colecciones de armas a la medida. El salario es el doble de lo que Mariana gana ahora, con un paquete completo de reubicación y comienzo inmediato. ¿Quiere transferirla? Quiero que se vaya del Estado de México, lo suficientemente lejos como para que esta situación muera. Por muerte natural. Lo pensé un momento. Mariana en Monterrey, empezando de cero, lejos de Carlos y de los escombros de nuestro matrimonio. Tenía cierto atractivo. ¿Qué hay de Carlos? Carlos se quedará aquí bajo estricta supervisión. Un incidente más y se acabó para él, no solo en mi empresa, sino en esta industria. Yo me encargaré de eso. Me puse de pie y caminé hacia la ventana para mirar hacia mi taller. ¿Sabe? Señor Hernández,
Hace 3 semanas habría hecho cualquier cosa para salvar mi matrimonio, pero eso fue antes de enterarme de los demás. Su rostro se ensombreció. ¿Los demás? Su empleada tiene todo un historial. El hombre de Ciudad de México. Probablemente haya otros de los que aún no me he enterado. Esto no fue una falla de juicio momentánea. Fue un patrón de conducta. Hernández dejó su taza de café con un chasquido seco. Ya veo. Así que esta es mi contraoferta, dije, dándome la vuelta para mirarlo. Transfiera a Mariana a Monterrey si ella se quiere ir, pero quiero que despida a Carlos de inmediato. Quiero que la comunidad empresarial sepa exactamente por qué fue despedido. ¿Eso? Es duro, señor Cárdenas. También lo es destruir familias. Usted decide. Hernández se levantó lentamente y se arregló la corbata. Es un hombre más duro de lo que esperaba. Soy un hombre que ha aprendido que hay algunas líneas que, una vez que se cruzan, no se pueden descruzar. Asintió con expresión sombría y se dirigió a la puerta. Estaré en contacto. La mañana siguiente trajo consigo una llamada telefónica que lo cambió todo. Verónica y sonaba emocionada. Diego, tienes que ver el periódico de esta mañana. Seguros Hernández acaba de anunciar cambios importantes de personal. Manejé hasta el pueblo y compré un ejemplar de la Gaceta de Valle de Bravo. Ahí. En la sección de finanzas, había un pequeño pero significativo artículo, seguros. Hernández reestructura su equipo directivo. Carlos Herrera había sido despedido por violar las políticas de la empresa. Mariana Cárdenas había aceptado un traslado a la oficina de Monterrey con efecto inmediato. A la hora sonó mi teléfono. Era Mariana, y estaba furiosa. ¿Qué hiciste?, exigió. Tuve una plática con tu jefe. Resulta que valora más la reputación de su empresa que tu conveniencia. Destruiste la carrera de Carlos. Tiene una familia que mantener. Sentí que algo helado se instalaba en mi pecho. Debió haber pensado en eso antes de empezar a destruir las familias de los demás. Eres un desgraciado vengativo, Diego. No, Mariana. Soy un hombre que por fin dejó de permitir que la gente lo pisoteara. La línea se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más débil y llena de dudas. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio? Acabaste con eso hace meses, cuando decidiste que Carlos era más interesante que el hombre al que prometiste honrar y cuidar. La gente comete errores. Los errores son olvidar comprar leche o dejar la puerta del garaje abierta. Lo que tú hiciste fue tomar una serie de decisiones calculadas para traicionar todo lo que construimos juntos. Otro largo silencio. Entonces, ¿este es de verdad el final? Este es de verdad el final. Esa tarde, llamé a mi abogado e inicié los trámites de divorcio. Para él. Anochecer, la mitad del pueblo ya sabía que el matrimonio de los Cárdenas había terminado oficialmente. Algunas personas ofrecieron su apoyo, otras evitaron el contacto visual en el supermercado, pero la mayoría solo asentía con comprensión. En un pueblo pequeño, todo el mundo sabe cuando un matrimonio está en problemas mucho antes de que la pareja lo admita. 3 días después, Verónica pasó por el taller. Iba vestida de forma casual, con pantalones de mezclilla y un suéter, y se veía más joven, más relajada. ¿Cómo? ¿Lo llevas?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Resulta que sacar a la gente tóxica de tu vida es algo liberador. Ella sonrió. Casi siempre lo es. Escucha. Quería agradecerte por permitirme ayudarte con esto. Se sintió bien usar mis
Habilidades para algo que de verdad importaba. La miré. Realmente la miré. Verónica era inteligente, atractiva y tenía más integridad en el dedo meñique de la que Mariana tenía en todo el cuerpo. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó. Nada elegante, solo unos cortes de carne en el asador. Su sonrisa se ensanchó. Me encantaría. Al encender el asador esa noche, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, estaba mirando hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. Futuro era incierto, pero me tocaba a mí darle forma. Y tenía toda la intención de hacer que valiera la pena. 6 meses después de que finalizó el divorcio, me encontré en un lugar que nunca esperé, era genuinamente feliz. El taller estaba más ocupado que nunca. Con pedidos atrasados hasta por 8 meses. Se había corrido la voz sobre mis rifles personalizados, y cazadores de todo el país buscaban mi trabajo artesanal. Más importante aún, Verónica se había convertido en una parte habitual de mi vida. Lo que empezó como ayuda profesional había evolucionado hacia algo más profundo, una relación construida sobre el respeto mutuo y los valores compartidos. Ella entendía mi trabajo, apreciaba mi dedicación a la calidad y ni una sola vez intentó cambiar quién era yo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, dijo ella una noche mientras estábamos sentados en el porche, viendo cómo el atardecer teñía de dorado las colinas del Estado de México. Que nunca te conformaste con menos de lo que merecías. Pensé en eso. Me costó un poco darme cuenta de lo que me merecía. La mayoría de las personas nunca lo hace. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestro pacífico momento. Era mi abogado con noticias sobre Mariana. El trabajo en Monterrey no había funcionado. Por lo visto, su reputación la había seguido al norte. Estaba preguntando sobre una reconciliación, preguntándose si podríamos arreglar las cosas. ¿Qué le dijiste?, preguntó Verónica después de que colgué. Que algunos puentes, una vez que se queman, no se pueden volver a construir. Ese fin de semana asistimos a la Expo Armas Custom de México en la capital del país. Era mi primera exposición importante desde el divorcio, y no estaba seguro de qué esperar. La comunidad de las armas es muy unida y los rumores sobre escándalos personales vuelan. No tenía por qué preocuparme. Stand tras stand. Otros compañeros artesanos me estrechaban la mano y me felicitaban por haber mejorado mi situación. El consenso era claro. Cualquiera podía ver que Verónica encajaba mejor con mi estilo de vida y mis valores de lo que Mariana jamás lo hizo. Señor Cárdenas, llamó una voz familiar. Me di la vuelta y vi acercarse a Ricardo Hernández con su hija Jimena a su lado. Señor Hernández. ¿Jimena? Jimena dio un paso adelante con una mirada sincera. Quería darle las gracias por lo que hizo. Que Carlos perdiera su trabajo fue la llamada de atención que nuestro matrimonio necesitaba. Ahora estamos yendo a terapia de pareja y solucionando las cosas. Asentí. Me alegra escuchar eso. Hernández extendió su mano. Manejaste una situación difícil con mucha clase, hijo. Si alguna vez necesitas un seguro para tu negocio, sería un honor servirte. Mientras se alejaban, Verónica me apretó el brazo. Ayudaste a salvar su matrimonio al terminar el tuyo. A veces, lo mejor que puedes hacer por todos es negarte a solapar un mal comportamiento. Esa noche, mientras conducíamos a casa a través de las colinas del centro de México, reflexioné sobre lo mucho que mi vida había cambiado. Había perdido a una esposa pero ganado respeto por mí mismo. Había soportado la vergüenza pública pero emergido con mi reputación intacta.
Y lo más importante, había aprendido la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Con Verónica a mi lado. Y mi taller lleno de trabajo significativo, no estaba ninguna de las dos cosas. Un año después, estaba de pie en mi taller dando los toques finales a un rifle. ¿Qué cambiaría mi vida otra vez? Era un regalo de bodas para mí mismo. Verónica y yo nos casaríamos en 2 semanas, una pequeña ceremonia en la iglesia local con la familia y amigos cercanos. El rifle era un Winchester 270, construido sobre un cerrojo Mauser de la preguerra con una culata de nogal seleccionada a mano. Cada detalle era perfecto, desde el grabado personalizado hasta el encame. Preciso. Representaba todo lo que había aprendido sobre la paciencia, la precisión y el valor de tomarse el tiempo para hacer las cosas bien. Es hermoso, dijo Verónica, deslizando sus dedos por las vetas de la culata. ¿Pero por qué un regalo de bodas para ti mismo? Porque esto representa a quién soy ahora. No al hombre que toleraba las faltas de respeto, sino al hombre que exige excelencia en todo, incluidas las relaciones. Sonó el teléfono. Mi identificador de llamadas mostró un número que reconocí, pero que no había visto en meses. Mariana. No le contestes, aconsejó Verónica. De todas maneras, contesté. Bueno, Mariana. Diego, me enteré de tu compromiso. Quería felicitarte. Su voz sonaba diferente, cansada, quizá derrotada. Gracias. También quería pedirte perdón. Pedírtelo en serio, no solo darte excusas. ¿Tiré? A la basura al mejor hombre que he conocido por emociones baratas y fantasías. Ahora lo veo claro. Miré a Verónica, quien fingía examinar unas miras telescópicas mientras evidentemente escuchaba. Te agradezco que lo digas. ¿Crees que algún día podamos volver a ser amigos? Consideré la pregunta con seriedad. Tal vez algún día, Mariana, pero ahora no. Pasaron demasiadas cosas. Se rompió. Demasiada confianza. Lo entiendo. Sé muy feliz, Diego. Te lo mereces. Después de que colgué, Verónica me miró con curiosidad. ¿Cómo te sientes? Libre, dije sin dudarlo. Completamente libre. La boda fue todo lo que la mía con Mariana había fingido ser, honesta, llena de alegría, rodeados de personas que genuinamente se preocupaban por nuestra felicidad. Mi ex-suegro, Francisco, acompañó a Verónica hacia el altar, pasando simbólicamente la antorcha de una etapa a la siguiente. Durante la recepción, Ricardo Hernández se me acercó con una propuesta. Su empresa quería patrocinar una línea de rifles a la medida para sus clientes premium, cazadores y coleccionistas que exigían el trabajo artesanal más fino. Disponible. Triplicaría tu negocio, explicó. Distribución nacional, precios premium y tu nombre en cada rifle. Miré a través del salón de recepciones hacia donde estaba Verónica, radiante con su vestido de novia, riéndose de algo con mi madre. Así es como se veía la plenitud, no era la ausencia de desafíos, sino la presencia de alguien con quien valía la pena enfrentarlos. Déjeme pensarlo, le dije a Hernández. El éxito es bueno, pero la felicidad es mejor. Esa noche, mientras Verónica y yo bailábamos lentamente nuestra canción de bodas, me susurró al oído, ¿algún arrepentimiento? Pensé en la pregunta. Seriamente. El dolor, la traición, los meses de incertidumbre. Todo eso me había llevado a este momento, a esta mujer, a esta vida construida sobre los cimientos de la verdad y el respeto mutuo. Ni uno solo, dije, y lo decía con cada palabra. Algunas historias terminan con enfrentamientos dramáticos o una venganza amarga. La mía terminó con algo mejor, un nuevo comienzo construido sobre las ruinas de lo que nunca estuvo destinado a durar.